tal? Dios os bendiga. Bienvenidos un día más a Mujeres en Acción España. Me llamo Tatiana Moura y hoy es nuestro día 12 de agosto de 2020. Hoy quiero reflexionar acerca de quién es Jesús y os voy a presentar, casi que no sale, y os voy a presentar a Jesús como el Hijo unigénito. En la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyere en él no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera cosa que podemos destacar en este versículo es porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios se destaca, ¿verdad? Tanto que Juan no tuvo palabras para describir este amor y lo describió como de tal manera, de una manera sobrenatural, de una manera grandiosa, de una gran manera, de tal manera amó Dios al mundo. Todo el plan de Dios se pone en marcha mediante ese gran amor que Él nos tiene. Su amor por nosotros rompe con las barreras de nuestro propio raciocinio, atraviesa lo espiritual y se transforma en materia, deja lo sobrenatural y se vuelve carne. Abandona momentáneamente su gloria y se compromete a sufrir a manos de su propia creación. Y hoy podemos disfrutarlo gracias a la obra de Cristo en la cruz. Luego deja la vida natural y vuelve a tomar, resucita y asciende a los cielos. Y hoy intercede ante el Padre por nosotros. Obviamente hablamos de Cristo Jesús. Él es el amor de Dios manifestado plenamente en una persona. El versículo sigue y dice que dio a su Hijo unigénito. Ahora, al abordar ese tema, lo primero que debemos entender es que el título de unigénito, Hijo de Dios, no puede aplicarse a ningún otro ser, solamente a Jesús. Cristo Jesús es el único que comparte la deidad, la eternidad, la gloria y el poder de Dios. Unigénito significa único, génito, de la misma genética. Todos los seres humanos traemos una genética humana, ¿verdad? Adán no fue engendrado por Dios, sino creado por Dios. Jesús fue engendrado por Dios mediante el Espíritu Santo. Ese es el misterio de la cristiandad, la encarnación de este verbo. Ayer hablaba sobre el verbo, ¿verdad? Hoy te hablo a Jesús como este Hijo unigénito. Y Jesús, por medio del Espíritu Santo, es el único con genética divina. Solo Él posee los atributos de Dios, el Padre. Nosotros como cristianos somos engendrados por Cristo mediante la fe en Él. Jesús es el único Hijo engendrado por Dios. Él trae el ADN divino. Él posee los genes divinos de su Padre Celestial. Este nombre es parte de la verdad bíblica de que Jesucristo es Dios, igual en todas las cosas al Padre, aunque hoy muchos lo niegan. El versículo sigue: para que todo aquel que creyere en Él, ¿en quién? En Jesucristo, no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Dios también se puede apreciar en la grandeza de su propósito.
que ningún hombre se pierda eternamente, sino que tenga la vida eterna. La única condición que Dios pone es la fe. Esto está suficientemente claro y explícito. Todo aquel que creer en Él. Sin embargo, mucha gente acrescenta las buenas obras, méritos personales, pero todo esto no sirve de nada. Y es más, aunque el amor de Dios es tan inmensamente grande, no servirá de nada, sino que se nos ofrece en virtud de la gracia divina como un favor inmerecido. Es decir, un favor que tú y yo no merecemos. ¿Quién somos tú y yo? Pecadores, ¿verdad? Pero Dios nos dio Jesús a través de su maravillosa gracia. No es por buenas obras, no es porque soy bueno, porque bueno no hay nadie, solamente Dios es bueno y perfecto, ¿verdad? Y como Él es tan bueno, es tan perfecto, nos amó de tal manera que nos dio el único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, no sea condenado, sino que tenga vida eterna. La vida eterna solo existe en Dios y en su Hijo. Puesto que el hombre es creado por Dios, su existencia depende de su relación con Dios. El hombre pecador que se separa de Dios se destruye a sí mismo. Su orgullo pecaminoso le hace creer que puede vivir independientemente. Y esto es lo que conlleva a la destrucción. Solo en Dios está la vida. Y la vida en el Hijo unigénito de Dios, que es Jesús. Es este Jesús que te estoy presentando hoy. Este Jesús que es el Hijo unigénito del Padre. Este Jesús que te puede salvar. Este Jesús que te puede rescatar de tus pecados. Pero Tatiana, no entiendo. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que no agrada a Dios. Todo aquello que hiere la santidad de Dios. Esto es pecado. En el original de la Biblia en griego es cuando tú no das en el blanco, cuando tú te equivocas. Cada vez que tú y yo nos equivocamos, pecamos. Ay, Tatiana, pues nada es perfecto, es verdad, excepto Jesús. Por eso que Dios nos amó de tal manera que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino tenga la vida eterna. Recuerda, si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, puede escribir o aquí abajo o enviarme o enviarnos un correo. ¿De acuerdo? Que esta palabra esté en tu corazón. Y mi oración es que este Jesús, el unigénito del Padre, sea revelado a ti y que tú disfrutes de esta vida o de esta vida que tenemos nosotros, la vida en Cristo. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.